Hoy es la conclusión de la serie de estudio del libro de Daniel que le titulamos Contracultura. Hemos estado hablando en estos pasados 3 miércoles corridos sobre diferentes aspectos de lo que es la vida de Daniel y lo que refleja el libro de Daniel. Y hemos estado yendo a través de cada una de esas historias impresionantes que todos hemos escuchado en múltiples veces, y esas múltiples veces habíamos visto cómo Dios hacía lo que hacía, pero tal vez no podíamos entender por qué lo hacía y por qué Daniel actuaba de la manera en que actuaba. Hoy vamos a entrar en una historia, más que una historia, vamos a entrar en una visión. Y lo que resta de Daniel capítulo 7 a capítulo 12 es como la otra mitad del libro, y esa otra mitad ya no es más la historia ni el contexto. Ahora vamos a entrar a la parte de la visión. Y las visiones no se sienten igual, las visiones confrontan la mente. Cuando nosotros ya establecemos y hemos establecido en los miércoles anteriores que cómo Daniel desarrolló su carácter, cómo Daniel desarrolló su firmeza, cómo Daniel enfrentó las situaciones, pero para poder recibir la visión que Dios tenía preparada para él, tenía que suceder todo eso primero. Y en Daniel 7 responde a una pregunta que todos en algún momento nos hacemos. ¿Quién tiene el control cuando el mundo parece fuera de control? Y cuando nos ubicamos en tiempo y espacio de donde estamos viviendo, en el mundo actual, y es algo cíclico, lo hemos visto que pasa una y otra vez, se siguen haciendo la pregunta cuando estamos viendo las noticias, estamos viendo los periódicos, estamos viendo todo lo que pasa en las redes sociales, y uno se pregunta, ¿pero quién tiene el control de esto? Esto está al garete. Esto uno lo ve que no parece que no tiene ni cabeza ni cola. Y uno se repite esa pregunta: ¿y quién tiene el control cuando el mundo parece estar fuera de control completamente? Y yo creo que la frase inicial que va a comenzar este viaje a través de la visión que Dios le da a Daniel sería que cuando todo cambia en la tierra, Dios no cambia en el cielo. Y quiero que tú puedas coger ese statement, coger esa resolución firme, como hemos visto Daniel, y la mantengas a través de todo lo que les voy a estar explicando hoy. Sabemos que aunque todo cambie en la tierra, Dios no cambia en el cielo. Y antes de entrar al capítulo, quiero que podamos entender algo. Daniel 7 ocurre antes de Daniel 6. Es bien interesante porque mientras yo estaba estudiando el orden de los hechos, yo dije, espérate, ¿qué es esto? Porque cuando tú vas leyendo, de momento tú sientes como que algo no cuadra. Estás leyendo 6, de momento lees 7, y lo que está pasando en el 7, tú dices, pero espérate, me spoileé o busqué algo, alguien me adelantó la historia, me dañaron el capítulo. Pero la realidad es que el Daniel 6 sucede después. En Daniel 7 nos dice, ¿verdad? En Daniel capítulo 7, versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es bien interesante cuando nosotros estábamos viendo lo que le sucede a Daniel en el capítulo 6, que ya estamos viendo un Daniel de 80 años, era un Daniel adulto, de edad avanzada, donde todavía estaba funcional, estaba trabajando, era alguien importante dentro del reino. Pero cuando vamos durante ese tiempo, un poquito más antes, sucede capítulo 7, versículo 1. Y darle significado a lo que él empieza a tener dentro del sueño nos da el contexto de lo que nosotros pudimos estudiar en el capítulo 6. En el capítulo 6 nos habla de lo que estaba sucediendo en Babilonia, cómo estaban buscando doblegarlo para que dejara su fe. Pero en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, vemos que se nos explica el inicio y el por qué él tiene este sueño. Cuando vamos al sueño, nos habla de unos momentos y lugares en particulares.
nos está diciendo que Babilonia aún está en el poder, que todo lo que está sucediendo se ve como estable, como que todo está en un status quo. Y nadie piensa que el imperio va a caer. So, que en ese momento en que él tiene la visión, está teniendo la visión en el mejor momento. Y cuando estás teniendo una visión en el mejor momento, pues muchas veces no le prestamos atención. Y Daniel estaba en ese proceso. Y hay algo que yo dije, contra, esto está bien chévere, porque muchas veces nosotros vemos que la Biblia nos narra las historias de modo reactivo hasta que vamos a la visión. Cuando vemos Daniel del capítulo 1 al capítulo 6, estamos viendo reacciones a lo que le están haciendo a Daniel. Están viendo reacciones a lo que le está sucediendo a Daniel en su vida, lo que le está pasando en su vida. Pero cuando vamos al capítulo 7 en adelante, estamos viendo que no es reacción, es que ya Dios tenía todo preparado. Y Dios nunca llega tarde a la historia porque ya Él vio el futuro. Y a veces perdemos de perspectiva el hecho que Dios ya vio el principio, el medio y el final. Es como cuando tú te sientas a ver una película con alguien, y a mí me pasa, yo soy fanático de las películas, es una de mis pasiones, y yo mismo me siento, por ejemplo, le digo a Cristina, le digo, mira, vi esta película, está brutal, tienes que verla. Ah, pero es que ya tú la viste. ¿Cuánto han hecho esos esposos? Y tú la viste, pero si tú la viste, ¿para qué la voy a ver? No, tú la has hecho, o sea, sí, ¿verdad? Sí, se nota. Pero yo le digo, no te preocupes porque para mí es como si la fuera a ver otra vez de cero. Aunque la vi, actúo y me pongo en un modo de como que no la he visto. Y me siento con ella y me la disfruto igual como si nunca lo hubiera visto, pero la vi. Sé lo que va a suceder. Sé cómo termina. Pues imagínense, así mismo es Dios con nuestra vida. Dios es así con nuestra... Él vio ya toda la película completa. Yo recuerdo, yo tenía mi abuelita, ¿verdad? La mamá de mi papá, en paz descanse, y ella era pentecostal tradicional rajatabla. Cuando digo eso, era de la que cuando yo iba para la escuela y miraba, me decía, pórtate bien, que cuando vayas para el cielo hiciste algo mal, te van a poner la peliculita. Me decía eso. Y uno decía, abuela, pero ¿por qué? Sí, porque cuando vayamos allá al cielo, a los tribunales, y decía, pero tú, y yo le decía, abuela, pero yo me acuerdo con 13, 14, ¿verdad? La peliculita. Mira, y yo le decía, mira, y yo decía, abuela, pero Jesús es mi abogado. Y ella, perfecto, pero acuérdate que ahí mismo Jesús te va a defender, pero te van a poner la peliculita. Y me daba risa, hoy adulto uno se ríe, pero es la verdad, ¿sabes? Dios conoce toda nuestra vida. Nos ve en nuestra intimidad, nos ve en el público, nos ve en todas las áreas. Daniel lo sabía. Daniel estaba claro de eso, lo que estábamos viendo. Así que cuando tú veas que tu esposo se esté portando mal, te van a poner la peliculita. Te van a poner la peliculita. Mira, Daniel en particular en ese momento, cuando está teniendo la visión, empieza a entrar en unos detalles y en una explicación que cuando tú la lees que tú le dices, no, está el mal, las bestias, tú estás leyendo y dices, ¿qué rayos están explicando aquí? Pero esto es un estudio bíblico, amén. Hoy vamos a aprender un poco. En el Daniel capítulo 7, versículos 2 al 3, nos habla un poco a Daniel y dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que vi los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Sabemos que la Biblia es una Biblia que está llena de analogías, ¿verdad? Porque en ese tiempo el contexto de lo que veían las personas iban a empezar a explicar las cosas con su conocimiento, lo que veían. Imagínense si Daniel estuviera en el día de hoy, estuviera explicando esto y iba a empezar a expresar, no, porque yo vi a Donald Trump, imagínense. O sea, él iba a empezar a hablar de lo que conocía en el momento. En ese momento, Daniel estaba hablando de lo que él conocía, las referencias que él podía hacer. Pero cuando damos un poquito de explicación y el significado que representa cada una de estas cosas, el mar es igual a la humanidad en caos.
En su visión, él estaba viendo un momento en donde la humanidad estaba en caos. Los vientos es igual a fuerza que sacuden la historia. Él está viendo unos sucesos sucediendo dentro, unos niveles de sucesos dentro de su visión. Está viendo la humanidad en caos, está viendo sucesos que sacuden la historia, y las bestias son igual a los imperios humanos. Entonces, cuando atamos ese versículo, estamos viendo cómo le damos sentido de que él está diciendo, yo miraba de noche la visión y yo veía las fuerzas que sacuden la historia, ¿verdad? Que combatían en la humanidad, en el caos. De cómo le damos sentido al versículo, ¿verdad? Y 4 imperios humanos diferentes uno del otro estaban por encima de la humanidad. Wow, impresionante, ¿verdad? Cuando le damos significado a lo que es la palabra de Dios y lo entendemos. Entendiéndolo de esa manera, vemos que ya Daniel nos está dando un contexto de la visión que Dios le estaba dando. Dios le estaba diciendo, Daniel, tú estás viendo todo ahora con calma dentro del imperio donde tú estás, pero esto es lo que viene. Y lo que el hombre llama progreso, muchas veces Dios lo llama bestias. O sea, esos imperios humanos que toman el control. Porque cuando lo que hablamos en uno de los miércoles explicando sobre lo que es el imperio, que es ese control que busca cómo imponerse a la voluntad, imponerse a lo que creemos, ese imperio humano se estaba imponiendo sobre la humanidad. Y las 4 bestias en particular, estos imperios, se representan bien claro dentro del libro de Daniel. En Daniel capítulo 7, versículo 4, nos dice que la primera era como un león y tenía alas de águila. Y eso representa que era Babilonia. Estaba hablando de ese primer imperio, era Babilonia, que representa un imperio poderoso, dominante, pero temporal. En Daniel capítulo 7, versículo 5, dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Ahí está hablando del imperio Medo-Persia, que Medo-Persia representa la fuerza bruta, la expansión. En el versículo 6 dice, semejante a un leopardo. Ahí está hablando del imperio de Grecia. Ese imperio representaba lo que era la velocidad y la conquista rápida. Y por último, en el versículo 7 habla sobre este imperio que lo describió como espantoso y terrible en gran manera. Este imperio era el imperio romano. Entonces, estos 4 imperios eran los imperios que estaban dominando en 4 áreas en particular hacia lo que Daniel estaba viendo en su visión. Todos estos imperios, cuando tú los escuchas y Daniel está viendo la visión, él está ahí bien metido. Todos parecían invencibles. Parecían que estaban ahí invencibles, que iban a durar para siempre. Pero todo lo que parece eterno aquí en la tierra es temporal delante de Dios. Por eso es que cuando yo estaba escuchando el domingo la línea de mensaje del pastor Iván, no sé si a ustedes les parece que está espectacular, pero esa línea del mensaje, cuando hablamos de la parte eterna, nosotros podemos ver que todo lo que parece eterno aquí en la tierra para Dios es temporal. Porque ya Dios vio el principio, el medio y el final. Amén. Ahora veamos un poquito más allá. En el versículo 9 del capítulo 7, sigo en el capítulo 7. En el versículo 9 al versículo 10 nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Millares de millares le servían y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y ya empezamos a ver cómo él tiene un cambio. Porque él primeramente está viendo estos 4 imperios y nos está hablando que está viendo la humanidad, está viendo lo terrenal. De momento Daniel tiene un cambio y empieza a mirar el cielo. Al ver el cielo,
Él deja de mirar los imperios y comienza a mirar al trono. Y es bien interesante porque algo que a mí me gustó, y yo rápido le di definición, y yo dije, si Daniel dejó de mirar el cielo y empezó, o sea, dejó de mirar en la tierra y empezó a mirar el cielo, solamente es que si solo nosotros por un momento dejamos de mirar la tierra, que nos llena de ansiedad, nos llena de preocupaciones, y comenzamos a mirar el trono, empezamos a ver estabilidad. ¿Y qué es lo que hay en el trono? En el trono dice que, ya mismo voy a explicarlo, porque cuando hablamos de él, que dice, se sentó un anciano de días. Yo dije, espérate, un anciano de días, ¿a qué se refiere eso? Y después dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso, espectacular. Versículo 13 al versículo 14. Daniel sigue narrando y dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Esto que estamos leyendo es algo poderoso, muy poderoso. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, pastor, dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cuál va a ser la explicación de esta? Entonces explica solo, pero vamos a explicarlo. En este momento, lo que estaba viendo Daniel era al Padre y a Jesús. Y Jesús explicado ahí es que no nos está diciendo que Él no es un rey más, no es un imperio más, no es un sistema más, es el reino eterno, es un sistema de eternidad establecida por encima del caos que había en la tierra. Los imperios pueden recibir poder, pero Cristo recibe dominio eterno. Y eso era lo que él estaba viendo, Daniel ahí viendo. Primero vio la tierra. ¿Y qué vio? Vio las cuatro bestias, que eran los cuatro imperios, que cada uno estaba dominando en un área en particular. Vio la humanidad en caos y vio todo lo que estaba sucediendo. Luego miró al cielo y lo que vio fue el trono. Y al ver el trono vio al Dios sentado en el trono, el juez justo, que abre los libros de justicia y le entrega a Cristo. Le entrega a Cristo el dominio eterno. El mundo siempre va a presentarnos las maneras más inestables posibles. Más inestables. Y viendo lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor y en el mundo, es bien impresionante porque cuando vemos la guerra, lo que se metió tal país a atacar a otro, y ¿qué es lo que están buscando? Dominio. ¿Qué es lo que están buscando? Dominio. Ese dominio lo que busca es el control de lo que son las tierras, de qué es lo que piensan, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo se tienen que gobernar. Es dominio. Y eso es el imperio. El imperio está buscando ese control, ese poder, pero sabemos quién es el verdadero que tiene el dominio sobre todas las cosas. Pero Dios no ha perdido el control. Afuera podrá parecer que la cultura y lo que está sucediendo afuera tiene el control. Podrá parecer personas que se levantan a crear nuevas leyes que parece que van a tener el control, pero lo que no saben es que Dios sigue teniendo el control. Dios no está reaccionando, Dios está gobernando. Cuando vamos a lo que Daniel está recibiendo en su visión, lo que está mostrando es, mira, abajo están sucediendo un montón de cosas, pero aquí, en el reino de los cielos, yo sigo gobernando, yo sigo controlando, yo sigo dominando. Y ahí es donde vamos a entrar, ahí estamos entrando cada vez más a aguas profundas. Esta visión de Daniel nos lleva a que no debemos poner nuestras esperanzas en sistemas de imperios que buscan dominios momentáneos. Gobiernos que cambian,
culturas que cambian, economías que cambian, porque son momentáneas. Una vez aprendí que la realidad, lo que nosotros estamos viviendo a nivel de cultura, a nivel de historia, pues si no se habían dado cuenta, son ciclos. Y un ciclo es algo que se repite. Son cosas que se repiten. Hay cosas que se repiten exactamente igual y hay otras que se repiten con un poco de cambio, pero se repiten. No son constantes, no hay eternidad en eso. Son cosas que terminan y vuelven a comenzar. Como la moda. Yo recuerdo, yo estaba en intermedia y estaba todo el mundo emocionado con las famosas Kung Fu. ¿Quién usa unas Kung Fu? Estaban las Kung Fu esas, la pedazo de tela ese con el plástico que al mediodía, yo no sé ni para qué me ponía eso, porque tenía los dedos achicharrados. Las Kung Fu. Y yo le decía, papi, ya me iba a comprarme unas Kung Fu. Y me dice, ¿unas qué? Y yo, unas Kung Fu. Y yo, muchachos, eso yo lo usaba cuando yo estaba nene, esa era la moda. Entonces, cuando tú ves esas cosas en la moda, tú ves las muchachas hoy en día y la gente por ahí, vestidos por ahí, era lo que tú dices, pero si eso yo lo usaba cuando yo tenía 20, 30 años. ¿Les ha pasado? Es cíclico. La vida se ha convertido en unos procesos que terminan y vuelven a comenzar. Pero ¿qué es lo que no termina y vuelve a comenzar? El reino de los cielos. El reino de los cielos es algo que va a ser constante. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a mostrar algo que siempre va a permanecer. Amén. Se los dije, hoy hay mucho material. Yo estoy entrando en calor, ya mismo me empiezo, yo súbeme el aire, algo, porque sí, el fuego de que está ahí, está azotando. Si tu esperanza está en sistema, tu paz va a ser inestable. ¿Y qué era lo que estábamos comentando y aprendimos en los miércoles pasados? Daniel tenía un carácter y tenía algo firme. Hablamos de la firmeza de Daniel. Daniel se paraba y no importaba lo que estuvieran sucediendo allá. Vamos a levantar la estatua, tienes que orar así, tienes que hacer. Él estaba firme. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba en el sistema que Babilonia, que la cultura le estaba empujando a hacer. Su esperanza no estaba en eso. Porque su esperanza estaba en el reino de los cielos. Y cuando nuestra esperanza está en el reino de los cielos, sin importar lo que esté pasando en nuestra casa, en nuestra familia, a nuestro alrededor, la paz va a ser estable porque esa paz nos la da Dios. Daniel vivió en Babilonia, pero no vivió para Babilonia. Y cuando la palabra de Dios nos lleva y nos habla, que dice que nosotros no somos de aquí. Cuando no somos de aquí. Por eso es que llego a un punto en donde vemos muchas personas que se ofenden muy fácil. ¿Por qué? Porque se van a ofender fácil porque se hacen parte del aquí. Quieren hacerlo, no me voy a ofender porque yo no soy de aquí. Yo soy del reino de los cielos. Yo soy un embajador del reino de los cielos, que donde quiera que yo voy a llevar el reino de los cielos. No vivimos definidos por el sistema. Cuando nosotros como hijos de Dios, en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dicen que volvemos a nacer de nuevo. Cuando tú vuelves a nacer de nuevo es que literalmente se estás rechazando. Estás cambiando, eres una nueva persona. Ser una nueva persona, estás cambiando un sistema viejo por uno nuevo. Estás cambiando un viejo yo por un yo que va a ser guiado por el Espíritu Santo. Vivimos, vas a empezar a ser definido por el reino de Dios. Y la realidad es que cuando yo me emociono, porque es un reto aquí estar todos estos miércoles, prepararse, pero un reto que uno, de verdad, me emociona y digo, qué brutal. ¿Por qué? Pero el reto es hablarle a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque yo reconozco, he vivido cosas en mi vida y tú dices, ay bendito nene, lo que tú has vivido, si yo te cuento, pero a la realidad lo reconozco.
Lo honro y creo que ustedes han visto mucho. Yo sé que han visto mucho, han visto milagros, han visto personas cambiar, han visto mucho. Han vivido cambios, crisis, transiciones. Daniel nos los mostró. Daniel también lo vivió. Un libro de Daniel que lo vivió, pero nunca movió su esperanza. Su esperanza en el reino de los cielos, su esperanza en lo que Dios habló para su vida, su esperanza de lo que tenía que hacer. La madurez, cuando hablamos de la fe adulta que Daniel mostró al decir esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a hacer y lo voy a continuar haciendo, y decía la palabra, ¿se acuerdan? Que en Daniel era como lo hacía, que lo hacía constantemente, orar 3 veces al día. Esa fe adulta es la madurez espiritual y la realidad. Y esto voy entrando ya un poquito más. La madurez espiritual no se mide por lo que tú has visto. Podrás llevar 30, 40, 50 años en los caminos de Dios y a por haber visto todo, pero eso no significa que puedas estar maduro espiritualmente. Sino, ¿por dónde has puesto tu esperanza? Si yo te pregunto y te reto hoy, ¿dónde está tu esperanza hoy puesta? ¿Dónde está tu esperanza hoy puesta a pesar de los años? A pesar de lo que ha pasado en tu vida. Dios tiene el control de todo, pero no fuerza el control en nuestras vidas. Él espera. Una de las cosas que yo aprendí desde muy, muy chiquito es que me decían, papá, Dios es un caballero. Dios es un caballero. Hasta que nosotros no decidimos, es una acción de rendirle nuestro corazón, nuestra vida, Él no toma su lugar. Es de Él, porque el lugar es de Él, pero es tan caballero que te da el espacio. Dice, cuando tú quieras, estoy aquí, cuando tú quieras. Y el trono, que es nuestro corazón, muchas veces Dios lo está ahí esperando. Y Él le muestra a Daniel dentro de su visión. Todo lo que estaba sucediendo en la tierra y luego lo lleva al cielo para que viera el trono, para que Daniel entendiera que cuál era el lugar donde él estaba y el lugar donde él tiene que estar. Dios gobierna y ha establecido que Dios gobierna la historia. Pero hay un espacio donde Él no impone su gobierno. Esto es lo más profundo. De todo lo que podemos ver, hay un solo lugar donde Dios no impone su reino. Y es nuestra voluntad. Nuestra voluntad. La voluntad que nosotros empleamos en nuestra vida desde que entramos en uso de razón y tenemos nuestros padres que nos guían, nos enseñan, crecemos y empezamos a tomar ya decisiones por voluntad propia. Cuando decimos voluntad propia es porque es algo que ya nace de nosotros, porque nos responsabilizamos a nosotros mismos. Y estamos viviendo un tiempo en donde tenemos personas que andan sin voluntad. ¿Saben por qué? Porque no quieren tener responsabilidad. Porque en el momento en que tú tomas conciencia de tu voluntad y de lo que tienes que hacer, tienes que hacerte responsable. Y Dios es tan caballero que Él da un espacio, da un paso atrás y dice, cuando por voluntad tú quieras cederme el trono de tu corazón para yo sentarme en él, ahí entonces compartimos la responsabilidad. Mientras tanto, es problema tuyo. Ahora se puso un poquito fuerte esto. Porque muchas veces no es Babilonia lo que domina, son los pequeños imperios dentro de nuestros corazones. Y Alberto, pero empezamos desde Daniel, el día 1, el día 2, el día 3, ahora el día 4 me estás hablando de visión, de reino, todo bonito, pero ahora como que todo como que me suave con el palo. No, escucha. Esos imperios internos nos llevan a entender que la voluntad, cuando nosotros no se la cedemos a Dios,
lo que empieza a gobernar y lo que empieza a reinar en nuestra vida, que son cosas momentáneas, pero le damos más prioridad a lo que Dios quiere hacer, que Él no lo estableció, que es hacia lo eterno, es el orgullo, las costumbres, mentalidades viejas, formas de vivir que las normalizamos. El mayor imperio que Dios quiere conquistar no es el mundo. El mundo sigue allá afuera y va a seguir afuera. Lo que Dios quiere conquistar son los corazones. Cuando nosotros vamos a la historia de Daniel, Él nos está mostrando todo el ataque que recibió Daniel. Pero ¿qué fue lo único que no cambió de Daniel? Su corazón. Cuando vamos a la palabra, lo que no cambió de Daniel fue su corazón. Y su corazón fue lo que lo llevó a poder recibir la visión de Dios. Y es que hay una verdad que conecta todo esto con Daniel. Daniel vivió en imperios externos, pero nunca permitió que esos imperios vivieran dentro de él. Y hay imperios que realmente no son internos. Nosotros les llamamos internos. Yo les puse internos, pero no son internos. Por el orgullo es algo externo. Las costumbres son aprendidas, es algo externo. Que las hacemos internas, nuestra voluntad. Las mentalidades son cosas externas. Son conductas aprendidas. En la neurociencia se habla de lo que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son esas cosas que yo estoy viendo a Ani y Ani ora, una servidora, una sierva. Y mientras más yo comparto con ella, va a pasar una de dos cosas. O se me pega lo bueno o se le pega lo malo. Ah, Dani, ¿sí o no? Ah, se va a pegar lo bueno. Amén, amén, amén. Se va a pegar lo bueno. Por eso es que cuando hablamos de esos imperios y rápido los hacemos de nosotros, porque esto es mío y este es mi sufrimiento, es mi dolor, Dios mío, tengo que, y te das tú mismo. No, y la realidad es que son cosas externas. Y Dios no vino a conquistar esas cosas externas, Él vino a conquistar nuestro corazón. Y esta es la parte que yo dije, pues ya, vamos a ir cerrando el estudio, pues vamos a bajarle 2. Pues no. Si queremos ver cosas nuevas, si queremos ver generaciones firmes, no podemos seguir sosteniendo viejas estructuras internas. Daniel, cuando Dios le muestra esa visión y le habla del Hijo del Hombre, y para que lo sepan, la primera vez que se habla del Hijo del Hombre es en la visión de Daniel, y yo creo que es la frase que más Jesús da referencia durante los 4 evangelios, porque Jesús se refiere al Hijo del Hombre, está hablándose de él mismo, pero es para confirmar la visión que Dios le dio a Daniel. Y no podemos seguir sosteniendo esas estructuras viejas internas que seguimos cargando por los años, por los tiempos, que llega un punto en donde a veces tú dices, espérate, pero esto como que no veo mucho cambio, veo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos permitido a Dios tomar la voluntad, nuestra voluntad. No puede haber un nuevo mover de Dios con una mentalidad vieja. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Estoy hablando de mentalidad vieja. Yo recuerdo un pastor que por poco lo bajan del altar porque él estaba predicando y decía, las cosas viejas pasaron. Por favor, abran las puertas a todas las señoras. Y yo dije, Dios mío, yo estaba grabando y yo dije, Dios mío, ¿qué él acaba de decir? O sea, cuando estamos hablando de las mentalidades viejas, son esas costumbres que toman el control de nuestra voluntad. Y cuando empiezan a suceder cosas con las cuales no estamos acostumbrados, nos molesta. Y nos bloqueamos. Dejamos de funcionar. Para que Dios establezca su reino en nosotros, tenemos que soltar los imperios que han permitido, que hemos permitido en nuestras vidas. No puedes vivir bajo un reino de Dios si sigues siendo gobernado por tu propio reino. No puedes.
Por eso es que les comentaba durante toda esta semana sobre la cultura. La cultura ha llevado al cristiano de hoy en día a vivir bajo un reino que no es el reino de los cielos, a vivir a un estilo de vida que no es el estilo de vida del Espíritu Santo, a vivir y pensar de una manera. Porque es fácil tú coger un pueblo de Dios y decir, esto que siempre ha hecho, síguelo haciendo, porque si viene alguien a decirte, tienes que hacerlo de esta otra manera porque Dios te quiere llevar a otro nivel, rápido tiramos para atrás, recogemos velas, porque pues decimos, espérate, no, para. Y ahí entonces yo te pregunto, ¿quién realmente tiene el control? Fue la primera pregunta que hice iniciando. ¿Cuál fue? ¿Quién tiene el control de las cosas? Y Alberto, ¿qué tiene que ver esto con contracultura? Pues parte de la contracultura es que la verdadera contracultura no es solo resistir lo que está allá afuera. Es permitir que el reino de Dios transforme lo de adentro. No sé si recuerdan en uno de los mensajes que estuve dando el mes pasado que decía que tú quieres una familia que ahora te tienen que ver orar. Tú quieres ver cosas suceder en tu familia, tienes que ser primero. Tú quieres que tu familia venga a la iglesia, tienes que venir a la iglesia, tienes que estar en todos lados como el arroz blanco. Hay que pintar la iglesia. Mira, me tranca la mano con el rolo o con la brocha, pues cojo la escobita, algo, hay que estar, hay que cambiar, hay que mostrarlo, hay que modelarlo. Nuestra voluntad tiene que reflejar el reino. Para reflejar el reino y para que nuestra familia diga, yo quiero ir a escucharte predicar, yo quiero ir a escucharte cantar, yo quiero ir a servir a donde tú estás, porque lo que está sucediendo allí tiene que ser algo diferente, porque la persona que yo he conocido por años no es la misma. ¿Por qué? Porque están viendo, ya no están viéndote a ti, ya no están viendo tu voluntad, ahora están viendo el reino de Dios. Y cuando ven el reino de Dios es que empiezan a suceder cosas nuevas, empiezan a llegar nuevas generaciones, empiezas a ver cosas diferentes. Yo lo prediqué aquí uno de los miércoles. De los que estuvieron aquí, los que no estuvieron se lo perdieron. Pero los que estuvieron aquí, ¿qué dijimos? Podemos tener aquí, ¿cuánto? 80, 90 sillas. Pero si se están ocupando solamente 20 sillas, ¿de qué vale tener 80? No están cumpliendo su función. Y cuando no cumple su función, no ocupan el espacio. Al no ocupar el espacio, una de las reglas de la arquitectura, cuando tú diseñas los espacios en la arquitectura, es el propósito de lo que ocupa el espacio. Todo lo que está en el lugar tiene que ocupar un propósito. Y he visto muchos cristianos que llegan a la iglesia y dicen, ponché, cumplí, llegué, me senté, y piensas que con eso estás dándole propósito al espacio. Déjame decirte que es como si no estuvieras. Porque no cumplen un propósito dentro del espacio. Y cuando nuestra voluntad se rinde y se abre al reino de los cielos, empieza a cumplirse la voluntad de Dios. Daniel, desde que llegó a los 17 años a Babilonia, Babilonia estaba diseñado para que él no cumpliera el propósito de Dios para su vida. Pero eso no era lo que estaba reinando en su corazón. Su voluntad estaba atada al reino de los cielos. Y como su voluntad estaba atada al reino de los cielos, sin importar lo que le presentaba Babilonia, sin importar lo que le presentara Babilonia. Vemos en el libro de Daniel, desde el 1 hasta el 6, que nos habla de la historia de él. Un hombre firme que a través de los años llegó a su vejez y en su vejez no pudieron encontrar nada malo en él. Todo lo contrario, tenían que seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios le mostró lo nuevo que venía en una visión más adelante. Y si tú quieres recibir lo que Dios va a hacer en esta casa, en tu vida, en lo que sea más adelante, tenemos que estar ready. Que la historia cuenta, pero lo que cuenta es lo que viene. Dios no está buscando controlar nuestra vida. Él está esperando que le entreguemos el control. Y yo creo que estamos en uno de los momentos donde todo el mundo está luchando por control. Vemos las noticias y las guerras son por control. Vemos las leyes y es para controlar. Vamos a las iglesias y ¿qué es lo que quieren la gente? Es que allí me controlan mucho. Todo tiene que ver con el control. Cuando lo que Dios quiere es, olvídate de quién te controla. El que te tiene que controlar soy yo. El que te tiene que guiar es el Espíritu Santo.
Porque cuando Dios es el que gobierna, los imperios internos se tienen que caer. Y su reino se va a establecer. Y cuando se establece el reino de Dios, lo primero que vamos a enfocarnos es lo eterno. El mensaje que el pastor estaba compartiendo el domingo no es pura casualidad. Es que cuando nosotros entendemos lo que es lo eterno de Dios en nuestra vida, todas estas cosas hacen completamente sentido. Y si recapitulamos, ahora sí, voy a ir cerrando. Si recapitulamos en Daniel 1, estamos estableciendo que Daniel nos mostró un Daniel que estaba mostrándonos cuál era su identidad. Si vamos a, vamos a ir a 1, 2, 3, 4 puntos. Ahí apunten estos 4 puntos. Esos 4 puntos van a ser identidad. La identidad del reino. El punto número 3 que nos habla en Daniel capítulo 3 es la convicción. La convicción. En Daniel capítulo 6, que viene siendo el punto número 3, es la constancia. Ser consistente, ser coherente. Y ahora en el Daniel capítulo 7 en adelante, que es el número 4, que es la esperanza. Dice la Biblia que la esperanza de gloria de Dios, que es cuando su reino se establece. Yo creo que tú debes anotar esta frase, la pongas en Facebook, se la envíes por WhatsApp a todo el mundo. Y es que la contracultura no es pelear con la cultura. La contracultura no es pelear con la cultura. No es pelear allá afuera con la cultura. Es vivir bajo el reino de Dios. Cuando vivimos bajo el reino de Dios, no importa lo que esté pasando allá afuera, no nos va a afectar. Y si te afecta es porque no hemos expandido el reino lo suficiente. Y creo que voy a cerrar. ¿Verdad? Voy a cerrar. Y creo que una de las cosas que en nuestro lugar secreto con el Espíritu Santo, con Dios en nuestra oración, debemos orarle al Señor que cuando todo cambia a nuestro alrededor, tenemos que recordar que el trono sigue firme. El trono sigue ahí. Que nuestra esperanza no es temporal. Nuestra esperanza, que es Cristo Jesús, no es moda, no es por tiempo, no es temporal, es eterna. Y que nuestra fe esté firme en vivir en la perspectiva del reino. Mira, Alberto, la perspectiva del reino, sí, la perspectiva del reino. Y creo que ya la parte de la perspectiva del reino es otra serie de estudios. Esa es otra serie de estudios, así que los dejo con las ganas. Pero cuando nosotros entendemos cada y una de estas cosas, se activa la contracultura. Que cuando tú escuches la cultura, tú sabes decir, esa es la cultura de Puerto Rico, es la cultura de lo que están viviendo afuera. Mi cultura es la cultura del reino. Yo vivo y camino con la cultura del reino. Yo creo en la cultura del reino. ¿Qué nosotros creemos en esta casa? Creemos en sanidades, creemos en milagros, creemos en prosperidad, creemos que esta casa se va a llenar, creemos que van a suceder cosas nuevas. Eso es la cultura del reino. Y la contracultura es ir en contra. Así que vamos a ir cerrando este estudio. Yo espero que hayamos aprendido algo, porque yo fui ministrado, aprendí, yo dije, esto está. Así que la parte de la contracultura, ya sabemos que Daniel es uno de los personajes más impresionantes que podemos ver en la Biblia. Así que ahí donde tú estás, ponte de pie, vamos a orar, pero que sea una oración de gracias, porque a veces cuando recibimos lo que Dios nos habla en nuestra vida, lo que tenemos que ser agradecidos. Ahí, Héctor, puedes ponerte un pianito, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Rompa el techo, sí, esa está buena. O sea, toda la semana escuchándola, esa en repeat, esa es buena.
Ponla. Vamos a orar. Ahí donde tú estás. Más que yo dirigirte, más que yo decirte lo que tienes que hacer, yo creo que llegó el momento en donde tu voluntad tiene que llevarte a conectarte ahora con el Espíritu Santo. Señor. Pon tu voluntad delante del reino de los cielos y que tome ese lugar. Te damos honor. Y ahí donde tú estás, ahí cierra tus ojos y empieza a orar ahí, que se escuche tu voz. Pídele al Señor, pídele al reino de los cielos que se establezca en tu vida. Gracias. Padre, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tu reino está establecido en nuestras vidas, está establecido en nuestros corazones, Señor. Hoy nos levantamos firmes, Señor, y entregamos nuestra voluntad ante tus pies. En esta noche, Señor, nosotros como familia aquí, como comunidad de fe, creemos, Señor, que no importa lo que impulse la cultura del mundo, nosotros creemos en la cultura del reino. Nos levantamos haciendo contracultura y esa contracultura es representarte a ti a donde quiera que vamos, Espíritu Santo, en nuestra casa, en nuestros hijos. Que, Señor, toca a nuestras familias, toca a nuestros hijos donde quiera que estén. Toca, Señor Padre, en esta hora, que puedan tener un encuentro contigo, que podamos encontrarnos día a día contigo, Señor, que tu reino tome el control. Gracias por acompañarnos en esta palabra. Oramos para que este mensaje haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y acercado tu corazón más a Dios. Si necesitas oración, puedes contactarnos directamente a través de Facebook e Instagram. FAV Luquillo. Y si hoy deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, escríbenos. Queremos orar contigo y acompañarte en este hermoso paso de fe.